¿qué tal? Dios les bendiga. Qué alegría que usted pueda acompañarnos en este seminario web el día de hoy. Vamos a estar aprendiendo sobre el concepto bíblico del ministerio de niños. Así que quiero motivarle a que usted pueda tener su Biblia y también una libreta para que pueda llevar sus anotaciones, porque vamos a aprender acerca de este tema que es bastante interesante e importante que nosotros podamos comprenderlo. Recuerde, es el concepto bíblico del ministerio de niños. También quiero motivarle a que usted pueda darle compartir a esta publicación, regalarnos un me gusta y también pueda comentarnos aquí abajo porque queremos interactuar con cada uno de ustedes, desde dónde nos está viendo, desde dónde está viendo este seminario web. Así es que por favor coméntenos. También queremos saber acerca de ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema que creo que es un factor común, nos interesa a todos, a pastores, a líderes, a maestros de niños, el concepto bíblico del ministerio de niños. Por lo tanto, le desafío a que usted pueda etiquetar en esa publicación al momento que la comparta. Etiquete a esas personas que usted desea que se preparen, que se equipen al lado suyo. Así que el día de hoy, para hablar sobre esto, no me encuentro sola, sino que está con nosotros Howard Andrejo. Quiero recordarles que en los seminarios anteriores hemos estado hablando sobre los pilares fundamentales del ministerio de niños, que son 4. El valor y la vida espiritual del niño, desarrollando un ministerio relacional. También hemos hablado sobre que la capacitación sí importa y además de eso, hemos estado hablando sobre el discipulado de forma bíblica y relevante. Así es que el día de hoy, Howard nos va a estar hablando sobre el concepto bíblico del ministerio de niños. Recuerde compartir, darle me gusta y también comentar a este tiempo de este webinar donde todos juntos vamos a aprender. Pero yo quiero hablarles un poco acerca de quién es Howard. Howard es un siervo de Dios con más de 25 años de experiencia en el trabajo para las nuevas generaciones y también en la formación de liderazgo. Se ha desarrollado como educador y conferencista en distintos países, capacitando a las nuevas generaciones. También capacita a educadores, a pastores, a padres de familia. Se encuentra Howard en constante investigación y actualización de temas relevantes para el liderazgo y también todas estas nuevas generaciones. Así es que junto a su esposa Heidi y su hija residen en Guatemala y trabajan en el equipo pastoral a la iglesia donde ellos asisten, en la iglesia evangélica El Mensaje de Vida. Además, es rector del Instituto de E625 y coordina los proyectos de desarrollo de líderes a nivel continental. Así que estamos muy emocionados que Howard pueda saludarnos y también compartir este tiempo a través de este webinar. Howard, somos todos tuyos. Abigail, muchas gracias por la oportunidad de compartir, de acompañarles el día de hoy. Para mí es un privilegio el poder estar acá y que juntos tengamos esta conversación y aprendamos. Me alegro mucho de que cada uno de nosotros podamos servir a las nuevas generaciones. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Si estás viendo esta conversación, quiere decir que tienes un interés muy especial por el formar discípulos de Jesús de la nueva generación. Así que gracias por el trabajo que estás haciendo con los niños. Estás dejando una huella indeleble en sus vidas, en sus familias y en su entorno también. Qué bueno que podamos abordar desde un lente misional, desde un lente del discipulado, el trabajo con los niños. En realidad de eso se trata. Se trata de que puedan conocer a Jesús y darlo a conocer. Va mucho más allá que sencillamente preparar un programa que pueda ser dinámico, ameno, entretenido, versátil, etc. Y en el entorno virtual o presencial o híbrido. Va más allá de programas. Estamos trabajando con personas. Ese quién, personas, cada historia es sumamente importante delante de Dios. Y Él te ha encomendado a ti también
un quién, persona, con su propia historia, con su recorrido. El Señor te ha dado talentos, dones, te ha permitido tener experiencias, te está formando y perfeccionando, dice Filipenses 1:6, y te está usando para que formes y perfecciones a otros, según Efesios capítulo 4. Así que fascinante, al final de cuentas, somos vasijas de barro, instrumentos en las manos del alfarero perfecto, con el poder del Evangelio. Nosotros somos sencillamente instrumentos, pero queremos hacer un muy buen trabajo. Así que muchas gracias, te felicito, sigue adelante. Deseo que esta serie de conversaciones te pueda alentar en tu trabajo ministerial y te pueda equipar también para que tengas la dirección correcta y que cada día lo hagas de la manera correcta también. La pregunta que vamos a abordar en esta oportunidad tiene que ver con cuál es el fundamento, si es que lo hay, bíblico del ministerio con niños. ¿Dónde encontramos ese trabajo con las nuevas generaciones? ¿Será bíblico o no? Y si no lo encontramos en el texto, entonces ¿cuál sería la conclusión? Y para abordarlo quiero hacer un pequeño preámbulo. Quiero ponernos en un poco de contexto porque estas preguntas son muy valiosas. Todos los líderes tenemos que aprender a hacer buenas y mejores preguntas. Solo los que hacen preguntas van a encontrar respuestas. Te digo que debemos tener cuidado porque estamos inmersos en una cultura, tanto en nuestra sociedad como en la iglesia, donde lo que se aplaude y lo que vale y lo que felicitamos es saber respuestas. Si alguien sabe respuestas, decimos, wow, qué bien, ha aprendido. Pero eso es simplemente el nivel más básico, elemental del aprendizaje. Porque una persona que sabe respuestas solamente va a sobrevivir si las preguntas no cambian, si la pregunta es la misma. No tiene mucho que pensar, simplemente tiene que repetir. Así que hemos logrado la inteligencia de un lorito. Solamente repite, no entiende, pero lo repite. Y lo repite lindo y nos da mucho gozo eso. Es muy básico, ¿sí? Es a un nivel de instinto nada más. Por eso, los líderes tenemos que ser personas que amamos el hacer preguntas y nos llevan a investigación, nos llevan a explorar, nos llevan a los niveles más altos del aprendizaje, a síntesis, a análisis. Y tenemos que formar discípulos que son capaces de hacer preguntas. Así que la pregunta de la base bíblica del ministerio juvenil es una pregunta excelente porque nos hace revisar y replantear aquellas convicciones que tenemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? A ese quién, a esas vidas, tenemos que llevarlas a ese qué. Son los propósitos de Dios. Y entonces nos toca a nosotros diseñar un cómo. ¿Cómo llevamos a cada persona, a cada niño, a esos propósitos eternos de Dios? Esas tres palabritas muy sencillas, parecen muy inocentes. El qué, los propósitos eternos de Dios. El quién, las personas que el Señor puso a tu cargo, deben formar parte de nuestro recorrido bíblico, nuestra exploración bíblica. ¿Qué dice Dios acerca de esos propósitos? ¿Qué dice Dios acerca de esas personas? ¿Qué está haciendo Él? ¿Qué espera Él? Y si te das cuenta, cuando hacemos un recorrido de las páginas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar que Dios tiene mucho que decir acerca de ese qué, de esos propósitos eternos, y acerca de ese quién, de esas personas. Es más, no vamos a poder descubrir esa verdadera identidad, ese quién de cada uno, a menos que lo hagamos en Cristo, a menos que conozcamos quién es Él. No vamos a descubrir nuestro propósito eterno, a menos que lo hagamos en Cristo y descubramos qué quiere Él. El qué y el quién es una conversación bíblica constante en todas esas páginas. Tenemos que apegarnos, entender mejor y vivir esos propósitos eternos de Dios y esa identidad, ser ese quién en los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Lo que estoy diciendo es que en las páginas bíblicas encontramos estos elementos y nos hacemos muchas preguntas para encontrar esos propósitos eternos de Dios, ese qué, y encontrar esas personas eternas de Dios también, ese quién, que somos seres humanos en una necesidad tremenda. Nacimos con esa culpabilidad del pecado, esa condenación, necesitamos un rescatador. El qué y el quién, propósitos y personas, forman parte de ese lente bíblico que tú y yo tenemos que explorar.
De hecho, hoy lo vamos a hacer y vamos a ver cómo el Señor espera algo y nos dice muchas instrucciones acerca de ese qué y de ese quién. Eso debe constituir nuestros lentes de ministerio. Si los anteojos con los que vemos e interpretamos lo que está ocurriendo, y cuando interpretamos digo, ¿cuál es mi rol de liderazgo? ¿En qué consiste el trabajo de la iglesia? ¿En qué consiste el ministerio con nuevas generaciones? ¿En qué consiste el ministerio con niños? Esos lentes tienen que provenir del texto bíblico. ¿Qué dice Dios al respecto del qué, los propósitos, y del quién, de las personas? ¿Cómo ve Dios a esos niños? De hecho, la manera en la que Dios los ve es muy distinta como a veces nosotros los vemos, ¿sí? Así le pasó a Jesús y a los discípulos. Los discípulos los veían con otros lentes muy diferentes y Jesús les dijo, hey, van a tener que verlos como yo los veo. Por eso los van a dejar que vengan a mí, no van a estorbar, impedir, porque de ellos es el reino. Los discípulos no veían eso y estaban viendo un montón de niños molestando y distrayendo. ¿Cómo vemos el liderazgo a los niños, a los papás, las familias, la iglesia, la misión, los campos que están listos? ¿Cómo interpretamos? A eso me refiero con esos lentes. Los propósitos de Dios, ¿cuáles son? Ves que a veces en la rutina solo vemos los propósitos temporales, ¿verdad? Que están ahí enfrente del fin de semana, en lo que hay que hacer y hay que sacarlo bien. Pero ¿qué mira Dios como propósitos eternos para cada uno de nosotros? ¿Y cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros? ¿Y qué espera de cada uno de nosotros? ¿Y cuál es nuestro rol en medio de ese paquete? ¿Cuál es el liderazgo que tengo que ejercer? El texto habla muchísimo acerca de eso. Es bíblico. Eso es lo que vamos a explorar. Eso le llamamos filosofía de ministerio. Son los lentes. Pero hay un tercer componente que ya mencioné, que no lo vamos a encontrar en las páginas bíblicas. Y es muy buena noticia que no esté ahí. El tercer componente es ese cómo. ¿Cómo acompañamos, cómo llevamos, cómo conducimos a cada persona a los propósitos eternos de Dios? Si te das cuenta, el texto bíblico no nos habla mucho de estrategia, de programas. Ese tercer elemento, ese cómo, esa estrategia, son programas. No nos dice mucho en cuanto a la forma de organizar los equipos, los ministerios, no nos dice mucho en cuanto a cómo organizar actividades o un calendario, ni un presupuesto. No habla acerca de ello. Y es muy buena noticia, porque si dijera el texto algo, todos tendríamos que hacerlo igual. Si el texto dijera, ¿tendrás tu reunión de niños el jueves a las 6 de la tarde? Pues todos los tenemos que hacer igual. No hay opción que usted pensaba que el sábado, que mejor el domingo. No, ahí dice jueves a las 6, que yo pensé que a las 7. No se puede, dice a las 6. Tendríamos que hacerlo todos iguales. Si ahí dijera que tendríamos que constituir 4 clases de niños, ¿verdad? Por edades, así tendrías que organizarlo. Pero no dice eso. Qué buena noticia. No dice muchas de esas funciones operativas de la iglesia. Hay 2 razones por las que no las dice. Y es buena noticia. Aclaro y hago énfasis que es buena noticia porque hay un peligro. Muchos dicen, pues si no está en la Biblia, no está ahí, entonces no hay que hacerlo porque no es bíblico. Lo cual no es un buen argumento, no hace sentido. Hay muchas cosas que estamos utilizando hoy en el siglo XXI que por supuesto que no existían en el siglo I, así que por eso no están ahí, no digamos antes. Luego hay muchas otras cosas que no es que Dios esté en contra de que las hagamos, sino que nos ha dado la capacidad y la inteligencia y nos ha equipado con esos talentos, con dones espirituales, para que nosotros podamos crear y construir esa estrategia de programas que conduzcan a cada persona a los propósitos eternos de Dios. La razón es muy sencilla, es que los propósitos no cambian, pero cada persona se encuentra en cada contexto y en cada momento muy distinto. Por eso se requiere de líderes inteligentes que tienen capacidad de hacer buenas preguntas para que puedan crear, puedan hacer trabajo creativo, ingeniería de desarrollo, de estrategia, de programa que conduce, si es efectivo y lo pueden evaluar, si está conduciendo a esta persona individualmente a los propósitos de Dios. ¿Propósito qué? Personas quién, programas cómo.
Esto es estrategia de ministerio. El texto bíblico no es un libro de estrategia de ministerio. Un ejemplo debería ser muy claro. Lo que conocemos como la Gran Comisión. Jesús resucitado se encuentra con los discípulos, todos están esperando qué va a suceder ahora, cuál es la instrucción, cuál es el siguiente paso. Jesús dice, tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hace énfasis en quién es Él. Entonces aquí viene la instrucción. Muy bien, vayan y hacen discípulos a todas las naciones y les enseñan y los bautizan. Fíjate que los discípulos cuando escucharon eso, estoy seguro que tenían un signo de interrogación en su mente. Porque Jesús les habló del qué, les habló del quién, pero ellos están preguntándose acerca del cómo. ¿Y quién va a quedar a cargo de qué cosa? Formamos comités, hacemos equipos, los rotamos cada 6 meses, lo hacemos como una directiva, hacemos votación, escogemos a uno, ¿y qué pasa si aquel no funciona? ¿Cómo vamos a financiar esto? ¿Podemos delegar? ¿Incluimos a otros? ¿Lo hacemos virtual, presencial, una vez por semana? Seguramente había muchas preguntas de funcionamiento, de operación, de estrategia. ¿Cómo? ¿Qué programa hacemos? De hecho, Jesús no dejó mucha instrucción ni modeló tanto en cuanto a esa parte de programas. Él se encargó del qué y del quién. ¿Sí? Él tenía muy claro su ministerio, anunciar el reino y aplicar ese reino, ¿verdad? Traer esa sanidad también. No habló mucho de metodología, usó metodología muy variada, pero tenía muy claro el qué de Dios y ese quién de Dios. Tenía compasión por esas multitudes. Pero no nos dejó instrucciones ni un tipo de manual de operaciones en cuanto a un cómo. Nos toca a nosotros crearlo, nos toca a nosotros desarrollarlo, porque cada quien, esas personas, esos individuos, esos niños, tendrán contexto y situaciones muy diferentes. Un ejemplo también muy sencillo sería preguntarte, mira, tratando eso, ¿verdad?, de estandarizar algo, ¿cuál es el mejor regalo de cumpleaños que uno puede darle a un niño? Y tú tienes mucha experiencia y llegarás a rápidamente a la respuesta, decir, depende. Pues depende del niño. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de enseñar a un niño? Pues depende de ese niño. Si no todos somos iguales, no todos tenemos la misma facilidad, no todos tenemos ese mismo momento de vida, o historia, o crisis, o pregunta, o duda, o desarrollo, o madurez. Y no todas las iglesias tienen el mismo nivel de circunstancia o de contexto, de recurso, tanto humano como financiero, logístico, etc. Por eso tendremos que diseñar y crear estrategia. Después de esta breve introducción, lo que estoy tratando de decirte es que en las páginas bíblicas no encontrarás la estrategia del trabajo con los niños a través de un club, una clase, un campamento, una escuela dominical, a través de grupos pequeños en casa, a través de clases por edades. ¿Por qué? Sencillamente porque no hay ni para ministerio niño ni para ninguna otra cosa. El texto bíblico no es un texto de estrategia ministerial, pero sí es el texto que nos orienta en nuestra filosofía ministerial. Y ahí es donde encontramos en el texto a ese qué y ese quién. Y solo quiero hacer un breve repaso con esto en mente, porque vale la pena poder responder a otros, ¿verdad? Si no dice la Biblia, entonces no existe o no debe existir. No es cierto. Tenemos que saber cuál es el propósito del texto bíblico. Hay muchas cosas que no menciona y son totalmente válidas y son de parte de Dios, pero el propósito del texto, ¿cuál es? Es que ese quien cada uno de nosotros pueda conocer ese propósito de Dios, ese Salvador, que podamos entender nuestro problema y podamos encontrar ese rescatador que es el enviado de Dios y que ahora nos envía a nosotros, ¿sí? Ese propósito de redentor del Señor a esa humanidad caída. Pero ¿cómo lo ha hecho a lo largo de la historia? Muy variado, muy diferente con cada uno. Incluso Jesús en sus conversaciones en los evangelios, muy distinta con cada uno. No eran iguales. El enfoque no era metodológico,
¿sí? El enfoque era en cuanto a esa filosofía, ese qué y ese quién. Así que cuando alguien te diga, ay, como no está ahí en la Biblia, no es bíblico, espera que ahora puedas explicarle un poquito mejor, porque hay cosas que aunque no estén redactadas en las páginas, no precisamente Dios está en contra, o se opone o estamos desobedeciendo. Al contrario, estamos obedeciendo cuando cumplimos el propósito de Dios de llevar a esos pequeños, a cada uno, a esa madurez en Cristo. Hay que conocer muy bien el qué y el quién. Y ahora trabajar en el cómo. Así que quiero llevarnos a un pasaje en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, y permíteme hacerlo de una traducción que nos ayuda mucho con las nuevas generaciones, la Nueva Biblia Viva. Tiene un lenguaje muy claro, es una paráfrasis revisada por el Comité de Traducción de la NBI. Y en E625 hemos tenido el privilegio de editar una Biblia. Tuve la dicha de comandar este proyecto. Estoy muy emocionado porque es un recurso que te va a servir en tu trabajo. Se llama la Biblia Devocional Familiar. Y aparte de tener una traducción que es muy accesible para las nuevas generaciones, y aparte de tener una presentación muy bonita, vas a encontrar aquí estudios devocionales semanales para todo el año, para que en familia estudiemos el texto bíblico. A veces papá, mamá dice, yo no sé cómo enseñarle Biblia a mis hijos. Pues aquí hay guías para todo el año, para cada semana, para que lo podamos hacer. Podamos tener conversaciones interactivas con nuestros hijos acerca de temas bíblicos, de temas de todo el recorrido de Génesis, Apocalipsis, los temas principales. Vas a encontrar estudios como este. De hecho, déjenme mostrarles acá uno. Este está aquí en el libro de Éxodo, están por mes. Ahora sí que este dice acá enero. Para enero hay 4 estudios, para febrero hay 4, para cada mes del año hay estudios para todas las semanas. En Deuteronomio capítulo 6 encontramos acerca de ese lente de parte de Dios, de esa expectativa de formación, de discipulado de las nuevas generaciones desde acá el Antiguo Testamento. Me parece fascinante. Y hay algunos elementos que quiero que destaquemos aquí, veamos en qué consiste ese trabajo. Nuevamente es bíblico lo que estamos viendo? Por supuesto que sí. La parte metodológica no te preocupes, no aparece acá. Ninguna cosa metodológica aparece aquí. El mínimo. Pero lo que tenemos que encontrar es ese propósito de Dios, esas personas de Dios, y cómo nosotros somos parte de esto y tenemos que moverlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante. El Señor, su Dios, Moisés está escribiendo ahora, me ha pedido que les dé estos mandamientos para que los obedezcan en la tierra a la que pronto entrarán y a la cual vivirán. El propósito es que ustedes, sus hijos, sus nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. Y lo que se está haciendo énfasis aquí es el legado de la fe, la herencia de la fe a las siguientes generaciones. Así que no es precisamente una descripción de, ¿usted tiene hijo? Ok, entonces mire esto, sí, usted no tiene, qué pena, pues no. Lo que está hablando es a todo el pueblo la responsabilidad de la formación de las nuevas generaciones. Esa es la manera en la que ustedes lo honrarán. Como resultado vivirán muchos años llenos de prosperidad. Por tanto, oh Israel, este es un mensaje a todo el pueblo con una responsabilidad de dejar un legado de la fe a las siguientes generaciones. Así que, obviamente, los papás están ahí incluidos, pero todos los demás que no eran papás comparten esa misma responsabilidad. Y dicho sea de paso, en la iglesia hoy, pues tenemos a muchos papás, qué dicha y qué bendición, que traen a sus hijos. Tenemos algunos hijos cuyos papás no asisten a la iglesia, pero no significa que solo los papás y nosotros los que trabajamos con las nuevas generaciones y estamos dando clases y en la estrategia y en los programas tenemos la responsabilidad. Es todo el pueblo tiene esa responsabilidad de formar, toda la iglesia. Te voy a dejar un pasaje para que tú leas más adelante, y es Tito capítulo 2. En el Nuevo Testamento encontramos el mismo mensaje. Los hombres, los varones, tenemos que formar a la siguiente generación de varones, y las mujeres tienen que formar como discípulos a la siguiente generación de mujeres. Así que en todo el texto lo encontramos. No es solo responsabilidad de los encargados del programa, ni es solo responsabilidad de los papás, es responsabilidad de toda la comunidad espiritual llamada iglesia, aquí llamada Oh Israel. Oh Israel, entonces, ¿sí?
Versículo 3, escucha atentamente cada mandato. Ponlo por obra para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Se refiere a las siguientes generaciones. Si obedeces estos mandamientos, llegarás a ser una nación en la tierra gloriosa, de la que fluye leche y miel según la promesa que Dios ha hecho a tus padres. Oye Israel, verso 4, todo el pueblo. El Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. La primera responsabilidad es yo debo vivir esa vida recta delante de Dios, esa vida piadosa de acuerdo al llamado que nos ha hecho como hijos de Dios. Nosotros, la generación que precede, lo que llamo con cariño a los viejitos, nosotros los viejos, los adultos, tenemos que ser maestros que enseñan, no estoy hablando de clases, estoy hablando de este legado de la fe y modelos también que ilustran. Así que no solo yo lo vivo y que ellos pues silenciosamente entiendan, ¿verdad? Que así es la vida delante de Dios recta. No. Tampoco es, no, pues yo les doy una clase y pues ya ellos que miren qué hacen con eso. No. Necesitan maestros y modelos. ¿Sabes? Ese paquete se llama mentores. Eso es lo que las generaciones que nos preceden tienen que ser de nosotros. Necesitamos mentores, aprender de ellos. Y yo y tú nos tenemos que convertir, tú y yo, nos tenemos que convertir en mentores para ellos. ¿Sí? Yo necesito ser mentor para otros. Necesito dos direcciones. Tener mentores que me enseñen a mí, yo ser mentor que enseñe a otros. Tú necesitas lo mismo, tener mentores que te están formando y tú convertirte en un mentor que forma a otros, maestro y modelo, esas dos combinaciones. Oye Israel, todo el pueblo, versículo 5, ámalo con todo. 6, debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. Verso 7, Israel, todo el pueblo, debes enseñarle a tus hijos, las siguientes generaciones, todo el pueblo. Pero ahora particularmente sobresale también el trabajo de los que son esos discipuladores por naturaleza, que son los papás, que están ahí muy cercanos, que tienen una influencia muy profunda. Tú habrás visto, con una palabra de un papá, de una mamá, se marca toda una vida, positiva o negativamente. Es muy profunda esa influencia. Y nosotros venimos y acuerpamos, apoyamos ese trabajo también. Somos equipo en la formación de nueva generación. La familia y la iglesia, un equipo discipulando a las nuevas generaciones. Debes enseñarlos, estoy en verso 7, a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa, cuando caminas con ellos, al acostarte y al levantarte. Así que muy obvio que en casa está esa fuente principal de mentoría, de ser maestros y de ser modelos. ¿Ves que se menciona de una forma relacional? No es, bueno, prepara una clase nada más. La clase es el inicio y lo que tenemos aquí en esta Biblia es una herramienta para ayudarte a lanzar eso, a ponerle tracción a esto. Pero es constante. Siendo papás que ante una adversidad decimos, familia, oremos. Estamos enseñando y modelando. Siendo adultos que ante una situación difícil en la vida nos quejamos, nos ponemos de mal humor, gritamos. Estamos enseñando y modelando mucho. Por un lado, el temor del Señor, la obediencia al Señor, la dependencia del Señor, o por el otro lado, la vida carnal. Allí está una huella muy profunda. En casa, por supuesto, papás, hay un trabajo muy especial, la influencia muy profunda. Pero está todo el pueblo, esto no descarta al pueblo, al contrario, el resto del pueblo tiene la responsabilidad de ser todavía más intencionales en acercarnos. Por eso a ti y a mí necesitamos siempre el recordatorio y tenemos que tener muy presente que no se nos puede olvidar que a ti y a mí se nos ha llamado a ser un ministerio relacional. Tratemos de construir relaciones y conversaciones y por eso procuramos pasar tiempo juntos. Por eso la clase una vez por semana es insuficiente para dejar esa huella. Es vida con vida lo que está formando. Los buenos mentores son vida con vida, que son maestros y modelos. No tiene nada que ver con una clase. Así que todos aquellos que no dan clase tienen la misma responsabilidad de ser mentores y tenemos que darles herramienta y equiparlos. Tú das la clase, no limites solo a eso tu ministerio. Sigues ese tiempo juntos. Verso 8. Átalos en tu mano, llévalos en la frente, escríbelos en la puerta de tu casa, familia, y en los portones de tu ciudad.
todo el pueblo. ¿Cómo ve Dios entonces? ¿Hay o no hay un ministerio con niños? Por supuesto que sí. No hay mucha mención metodológica de Génesis Apocalipsis, eso lo tenemos que crear nosotros, pero lo que estás haciendo es muy importante. Tenemos que formar a las siguientes generaciones, tenemos que sembrar esa semilla en nuestros niños, pero va más allá de una clase y va más allá de un equipo de voluntarios que lo hace semana a semana. Es todo el pueblo, es toda la iglesia, es todos nosotros, con hijos o sin hijos, formando a una siguiente generación de discípulos. Y las generaciones que nos precedieron deben seguir invirtiendo en nosotros. ¿Sí? Siempre estamos siendo y haciendo discípulos. Dios ve como algo muy importante lo que estás haciendo. Y hay una expectativa bíblica de que lo podamos cumplir bien. Por eso, cuando te pregunten nuevamente, pues, ¿de dónde está en la Biblia esa que tú estás haciendo? Ah, acá está. El Señor tiene un trato muy especial, tiene una expectativa muy especial y nos ha dado una responsabilidad muy especial de ser buenos mayordomos de todos los recursos que nos ha dado para cumplir bien este ministerio. Queridos líderes, gracias. Felicitaciones, adelante, que toda esta serie de conversaciones les puedan equipar. Y querido Dios, te quiero pedir por cada uno de los que está escuchando esta conversación hoy, que su corazón arda cada vez que estudia la palabra tuya y que con esa fuerza, con ese ánimo, la siga instruyendo a otros, que pueda dar de sí, ir mucho más allá para poder dejar una huella en las nuevas generaciones, poder tener conversaciones y acompañar e instruir y estar cerca, ser una zona segura para nuestros niños, poder protegerlos y amarlos, proveerlos y enseñarles que tú eres el Padre perfecto. Darles la fuerza, los recursos, las ideas, la capacitación para que cumplan fielmente su ministerio. Por Cristo Jesús, el buen pastor, quien pronto volverá. Amén. Que Dios te bendiga. Te envío un fuerte abrazo desde Guatemala. Y Abigail, nuevamente muchas gracias por la oportunidad que me das de compartir con ustedes. Estoy para servirles y ánimo. Nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias, Howard, por hablarnos acerca de este tema, el concepto bíblico del ministerio de niños. Aprendimos sobre cómo podemos desarrollar una filosofía de ministerio y también los propósitos eternos, que es el qué, de por qué nosotros hacemos ministerio de niños, también el quién, las personas que nosotros trabajamos, servimos a través de diferentes grupos, niños, padres de familia, voluntarios en el ministerio. También aprendimos la diferencia sobre las estrategias, que eso es como ponerles la ruedita, ¿verdad? Según lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy. Muchas gracias, Howard, por esta conversación significativa. Queremos decirle gracias a usted por sintonizarnos en este seminario web el día de hoy. Queremos invitarle desde ya para el próximo mes. Vamos a estar hablando sobre cómo podemos desarrollar un ministerio relacional. Nos va a acompañar para esto nuestro querido hermano Esteban Obando. Así es que le invitamos a usted para que pueda sintonizarnos y también pueda visitar todas las páginas, inclusive conocer todos los recursos que tiene el Ministerio de Niños a nivel internacional de nuestra iglesia. Así es que muchas gracias por sintonizarnos. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.